le debía la cita, estaba esperándome a las puertas del Museo de la Guitarra para hablarnos de laúdes. Mónica, cuando quieras, ahora sí, todo tuyo. Bueno, Alfredo, pues estamos ya dentro del Museo de la Guitarra Antonio de Torres. Hemos venido a conocer esta exposición de la llegada del laúd árabe al Andaluz. Tenemos con nosotros al director del museo, a Carlos González. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Mónica. Que va a ser, pues bueno, que nos haga un poquito una pequeña visita guiada por esta exposición. Carlos, cuéntanos qué nos encontramos aquí. Pues aquí vamos a contar una historia muy interesante, que es la llegada de los laúdes árabes en este caso, a la península ibérica a través de Al-Ándalus, y cómo estos instrumentos que ya estaban extendidos en China y en otros sitios se extendieron por toda Europa a partir de ese contacto con el mundo árabe aquí, y cómo se adoptó por los cristianos, lo fueron transformando y llegó a todos los rincones de Europa. Esta es la historia que se cuenta aquí en la exposición y podemos ver, pues como estamos viendo ahora mismo, trajes, laúdes, libros. Sí, hemos querido ilustrarla con diversos elementos de esta cultura. Los trajes, por ejemplo, son trajes moriscos que nos ha cedido el Ayuntamiento de Padules, donde hacen una recreación muy hermosa. Los instrumentos pertenecen a algunos a colecciones particulares, también a mi colección de instrumentos, y luego tenemos también libros sobre el tema, tenemos reproducciones de libros del siglo X, de beatos, de una Agadá israelí, en el que aparece también un laúd, para darnos cuenta que enseguida se adoptaron estos instrumentos en el mundo cristiano y empezaron a llevar una vida propia paralela a los que seguían en el mundo árabe. Bueno, me hablabas al principio de la importancia del laúd. Sí, bueno, el laúd es uno de los instrumentos más importantes de cuerda de la humanidad. Ya apareció en Mesopotamia y se desarrolló con la forma de una típica forma de panza, redondeada que tienen los laúdes que vamos a ver. En Asia también y en el mundo árabe. En el mundo árabe fue el rey de los instrumentos. Lo que sería para nosotros la guitarra era y sigue siendo para los árabes el laúd, que lo tocaban con una púa y que tocaba solamente melodías, no había trastes como tienen nuestras guitarras. Estos instrumentos, a través de la ruta de la seda, llegaron, por ejemplo, a Japón y a China, pero ya desde el siglo VII y octavo, o sea que llegaron muy pronto, y ellos siguen utilizando estos instrumentos. Aquí tenemos una biwa japonesa y aquí una pipa china, que es un instrumento que sigue usándose en la música tradicional de esos países, y descienden directamente también de estos laúdes persas y árabes. Lo que vemos aquí son piezas con historia. Sí, aquí contamos la historia de la evolución. Aquí, por ejemplo, vemos unos instrumentos muy planos, tallados en un bloque de madera, y luego los árabes ya desarrollaron estos instrumentos y los hicieron con láminas de madera muy finas para aligerarlos, y con su forma característica que vemos aquí en una vitrina en que hay tres laúdes. Tenemos un laúd de tipo turco, un laúd muy decorado con nácar del Cairo y un laúd renacentista, es decir, un laúd europeo que ya se adoptó en la Edad Media, pero que en el Renacimiento fue famosísimo en toda Europa y en España también, puesto que aparecen muchos pórticos de iglesias, aunque en España, a partir del siglo XVI, inventamos un instrumento en forma de 8 y fondo plano que todos conocemos, que es la vihuela o la guitarra, y ahí ya empezamos con otra historia. Sin embargo, los laúdes en toda Europa siguieron siendo muy populares, en Alemania, en Inglaterra, y hasta Juan Sebastián Bach, que es el final del laúd, continuaron su evolución. Es decir, que decíamos eso, instrumentos con historia los que hay aquí y también con mucha evolución. Con muchísima evolución, y además ya en nuestro mundo occidental con música escrita. Tenemos cientos de libros de música escrita para estos instrumentos con una notación un poco particular que se llama la tablatura. También tenemos muchas imágenes de la poca iconografía musical que hay en el mundo árabe, porque el Islam prohíbe la representación humana y entonces había poca representación, mientras que en nuestras iglesias, catedrales y cuadros aparecen ángeles músicos por todos los sitios. En Islam hay mucho menos, pero sin embargo se han conservado cosas muy importantes aquí en España, en Córdoba, en Sevilla, en fin, en varias zonas de España. Aquí tenemos, por ejemplo, un laúd muy especial del Yemen,
que tiene una tapa de piel teñida de verde y que se toca de una manera muy peculiar para hacer una música también muy peculiar. Este es un laúd, digamos, tallado en un bloque de madera como eran los instrumentos antiguos. ¿Cómo se tocaría esto? Esto se toca con una púa, más o menos como una bandurria, vamos a decir, se toca con una púa y se hacen melodías sencillas. Bueno, muy complicadas, pero en todo caso nunca polifonía, porque el mundo árabe no desarrolló la polifonía. Este es la tradición esta que está en el Yemen. Desgraciadamente con la guerra se ha destruido todo y ya no quedan constructores de instrumentos de este tipo. También tenemos... Una pieza importante. Esta es una pieza muy importante porque es una pieza, algunas son reproducciones de instrumentos antiguos, pero este es un instrumento real. Tenemos otra muy importante que vamos a ver después de Argelia. O sea, que dirías que este que acabamos de ver de Yemen y el que vamos a ver ahora de Argelia son como las piezas más importantes o más significativas que hay ahora mismo aquí. Por su antigüedad, porque son instrumentos pues que tienen ya un siglo, o incluso alguno un poco más, y son instrumentos que son verdaderas joyas porque tanto las guitarras como los laúdes son instrumentos muy frágiles y se rompen y se estropean muy fácilmente, ¿no? Son muy sensibles a la humedad, a la carcoma, al fuego, por supuesto. Entonces tienen una labor de conservación importante. Claro, porque además hay muy pocos dentro del mundo árabe. No hay, nosotros en el mundo occidental sí conservamos instrumentos medievales, renacentistas, pero no sé, por alguna razón ellos no han conservado tantos y los pocos que hay antiguos tienen un valor realmente incalculable. ¿Cómo se conservan estos instrumentos, Carlos? Pues tienen que ser unas condiciones de aprecio, de que se hayan mantenido en casas pues en que las condiciones eran buenas, que no hayan viajado mucho. Son realmente sobrevivientes, vamos a decir, porque igual hubo cientos de miles de estos instrumentos y ahora, pues, por ejemplo, el laúd árabe más antiguo que se conserva fue el que trajo Napoleón de una exposición a Egipto a finales del siglo XVIII y es el más antiguo y se llevaba tocando ya 1000 años en ese momento. O sea que los que se conservan son joyas que tenemos que guardar preciosamente. Pues si hablábamos de la joya también de Argelia, vamos a enseñarla. Cuéntanos cuál es, Carlos. Pues es este instrumento es de la familia de los laúdes por su forma, sin embargo tiene un nombre muy curioso, se llama cuitra. Cuitra es guitarra y es porque lo mismo que en la Edad Media había guitarras que tenían una forma así redondeada, la cuitra tiene menos cuerdas que el laúd, que normalmente tenía 5 o 6, y una forma más alargada. Se toca de una manera diferente, un poquito diferente al laúd, y es un instrumento emblemático en concreto de Argelia. También tenemos aquí, por ejemplo, algo muy interesante, que es las cantigas de Alfonso X, una reproducción de un libro de miniaturas del siglo XIII, y que tenemos una imagen de unas cortesanas tocando el laúd, jugando al ajedrez y haciendo cosas, y cantando también, porque en el mundo árabe también la mujer tenía capacidades musicales muy importantes y había muchas esclavas que eran esclavas porque las habían comprado, pero las habían comprado por sus cualidades intelectuales y eran muchas veces las que transmitían el conocimiento musical, tanto práctico como teórico. Pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Hasta cuándo podemos visitarla? Pues hasta finales de octubre pueden visitar esta exposición y habrá a finales de octubre también un concierto que José Luis Pastor, un músico de Aracena, va a tocar toda una variedad de laúdes para que podamos escuchar la evolución de estos instrumentos a lo largo de los siglos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, pues ya hemos aprendido un poquito más esta tarde sobre el laúd. Si quieres saber más, ya sabes, te puedes venir a esta exposición que va a estar aquí hasta octubre y ya de paso pues nos quedamos pendientes también del concierto para saber cómo suenan. Perfecto.